generan unos picos emocionales que hacen que una experiencia en el cielo sea básicamente lo que nosotros llamamos una montaña rusa gastronómica de emociones. Entonces, yo soy un cocinero, yo no me considero chef, me parece la palabra un poco prepotente, me gusta más la palabra de cocinero porque chef solo soy dentro de mi cocina cuando soy jefe de mis cocineros. Aquí afuera yo soy un cocinero y yo decía, bueno, si yo soy un cocinero y la responsabilidad de la paz es mía, no del presidente de turno, no del militar de turno, ¿qué voy a hacer yo como cocinero para hacer la paz de Colombia? Pues lo único que sé hacer, cocinar. Entonces ahí nace una nueva filosofía del cielo que se llama En el cielo estamos cocinando la paz de Colombia. Y para contarles eso voy a hacerles un preámbulo y una pequeña historia de lo que fue mi niñez. Yo no soy distinto a ningún colombiano, pues todos tenemos historias de violencia, todos tenemos un atraco que a alguien le han hecho, un asesinato, un secuestro, etcétera, etcétera. Especialmente, y no digo que las otras ciudades de Colombia no lo hayan vivido, pero Medellín creo que fue uno de los núcleos principales de la violencia de Colombia. Muy pequeño yo tuve diferentes aproximaciones a la violencia. Primero, cuando tenía 8 años nos tocó vivir exiliados en Londres porque mi papá sufrió un atentado. Luego no pudimos volver al país hasta 2 años después y seguimos con amenazas. Mi abuelo era ganadero y joyero y sufrió más de 7 u 8 atentados, entre los cuales uno yo estuve presente y nos tocó volarnos a la guerrilla por más de 3 horas en una carretera destapada en una de las fincas. Mi mamá hace yoga desde que supo que estaba en embarazo mío y es maestra de Reiki, es bastante espiritual. Y la recuerdo cuando mi abuelo le entrega un revólver y le dice: mija, si hay una moto que nos está persiguiendo, dispare. Y ella decía: yo no soy capaz de matar a nadie. Y ella le decía: si no dispara, son sus hijos. Eso a mí me marcó porque yo me acuerdo del momento en que estaba en el carro, me acuerdo mi mamá, yo estaba atrás y me acuerdo ver pasar la pistola en la mano de mi mamá mirando para atrás, una mujer absolutamente espiritual. Y así pasamos 3 horas huyendo de la guerrilla. Luego el narcotráfico afectó bastante la ciudad y me tocaron, digamos que muy cercanos, 4 episodios de bombas y de petardos. Y eso me generó algunos traumas de la niñez. Esos traumas hicieron que fuera donde psicólogos, salía rompiendo los papeles y tirando todo dentro de los psicólogos, no dormía con la luz apagada. Y luego empecé a generar unos miedos cuando empecé a llegar a mi adolescencia. Yo soy de los bajitos del salón, como dicen por ahí, y eso hacía que el bullying fuera más duro para los bajitos del colegio. Eso empezó a generar una serie de rabias en mí y hizo que, como yo no tenía ni hermano grande, ni primos, ni nada de eso, empezara como a generar cierto rencor. Para los 16 años, mi mamá me había enseñado a meditar a los 12. Había hecho otra cosa bastante importante conmigo, y era que no me enseñó ninguna religión, sino que me las mostró todas. Me llevó a una mezquita, a una sinagoga, a una iglesia cristiana, a una iglesia católica, a varios rituales indígenas, y me dijo: la religión es la interpretación de la espiritualidad de otros seres humanos. Haga su propia religión a partir de su espiritualidad. Entonces aquí tenía una dualidad entre una mujer bastante espiritual y una violencia demasiado latente en mi vida, o en la de todos, pero estoy hablando de mi vida. Y a los 16 años termino yo, como digo yo, en el péndulo de mi vida, en los 2 extremos más extremos. Me volví amigo de una banda que terminó siendo ladrona de carros a los 16 años, porque eran los que me respaldaban, y yo era de un colegio, digamos que bien de Medellín, y por el otro lado hacía seminarios de meditación al otro día. O sea, yo salía con estos pelados y al otro día iba y meditaba, y era una dualidad. Eso me acercó, me hizo tener más de, entre eso
y digamos que los deportes extremos, yo he tenido más de 10 o 12 episodios en donde casi me muero, o sea, cercanos a la muerte. Eso me hizo hacer dos cosas. Una, darme cuenta que si pierdes el miedo a morirte, por un lado, pierdes el miedo a equivocarte. Y no es que de pronto no tenga miedos, pero cada vez tengo menos miedos porque la meditación me da eso de tomar conciencia de por qué son mis miedos. Entonces a los 17 años yo decido hacer un cambio en mi vida y me paso ese colegio en donde tenía ese bullying, en donde tenía todo eso, pero además tenía, digamos que tenía ese contacto con estos jóvenes. Yo he enterrado más de 30 amigos, por ahí 20 por la violencia, y esos 20 eran hasta mis 17 años. Y fue bastante impactante el cambio que hice, porque yo dije, bueno, a ver, ¿cómo va a pasar de colegio? Y me paso de colegio y resulta que venía otro problema social de este país, que eran los paramilitares. Y los paramilitares, no sé, aquí en Bogotá de pronto no tanto, pero en muchas zonas del país eran socialmente aceptados, porque nacieron como una solución a la ausencia de gobierno que hubo durante muchos años. Entonces tuve contacto también con bastantes hijos de paramilitares y me tocó ver otra cara, primero víctima, después ser amigo de victimarios, después ser amigo de hijos de cabecillas de paramilitares. Y de un momento a otro yo decido, conozco una palabra, la resiliencia. Yo digo, bueno, a ver, yo he tenido la oportunidad de la vida de sobrevivir a muchas situaciones de mi vida en las que he estado de peligro, y algo tengo que hacer con mi vida. Entonces decidí cambiar todo eso y había hecho otra cosa. Mi mamá a los 9 años, cuando yo hice la primera comunión, a pesar de que nunca he sido muy afín a la religión, estaba como muy feliz porque iba a hacer la fiesta de la primera comunión junto con todos los otros. Entonces todos hablábamos de la fiesta de la primera comunión. 2 semanas antes de la primera comunión, yo me acerco, mi mamá me recoge y íbamos a ir a escoger las sorpresas que íbamos a dar y todo, y me dice, tengo que hacer una vuelta antes. Y entonces yo le digo, listo, yo te acompaño. 9 años. Y nos vamos para un barrio marginal de Medellín. Llegamos a la casa de una señora que, digamos, que yo conocía y que era amiga de ella, y me muestra el techo de la casa y me dice, ¿quieres fiesta o quieres darles el techo? Esa fue la primera, digamos, que obra social que yo hice a los 9 años. Eso cambió mi vida. Entonces ya a los 17, y recapacitando sobre las oportunidades que me ha dado Dios de no irme, yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Además de eso, mi papá a los 12 años, como buen paisa, me dijo, mijo, las vacaciones son para trabajar, nos vamos para la empresa. Entonces yo empecé a trabajar con él. A los 16 años, cuando empecé a hacer esos cambios en mi vida, empecé a trabajar con él, y a los 19 ya manejaba una de sus divisiones de los negocios. Eran puros extremos, era mucho trabajo, muy mal estudiante, muy espiritual, amigo de gente, digamos que bastante mala, y eran puros extremos. Entonces empecé yo como a centrar y a encontrar como más bien el extremo centro. A los 23 años me había pasado por 6 colegios, 3 universidades, nunca me gradué como profesional de ninguna universidad, me echaron inclusive de la escuela de cocina. Y a los 23 años yo ya manejaba una división de plásticos, había quedado como el tercer mejor vendedor de toda Latinoamérica, el broker de plásticos más grande de Latinoamérica, sin haberme graduado, y yo ya había cambiado mi vida. Y yo dije, bueno, ya aquí tengo mi vida lista, voy a dedicarme a los negocios internacionales, voy a seguir trabajando en la empresa de mi papá, algún día la voy a manejar. Y estaba así, y había estudiado cocina solo por hobby, por eso me habían echado, por eso no me interesaba. Me estaban tomando una foto. Entonces empiezo a encontrar una pasión, que era la cocina. Cuando empiezo el restaurante, empezamos a generar experiencias y nos damos cuenta el impacto que generamos. Rompimos bastantes esquemas en Medellín. Aún hoy tenemos propuestas dentro de lo que es la cocina
que hoy 7 años después, creo que somos los únicos generando esas propuestas en el país. Y inmediatamente empezamos con la fundación, empezamos capacitando en cocina a sordomudos durante 2 años. A los 2 años yo siempre había tenido la imagen de los soldados como la única imagen de la única institución que nunca se desdibujó en la guerra. Es decir, han habido falsos positivos, han habido generales malos, soldados malos, lo que sea, pero en el general los soldados siempre han sido nuestros héroes y es la única institución que no se ha desdibujado, el ejército. Entonces yo siempre había tenido un agradecimiento de estar vivo por ellos. Entonces a los 2 años de que empecé el cielo y empecé los proyectos sociales, empecé a trabajar con soldados heridos en combate. Conocí seres humanos extraordinarios y les empecé a enseñar cocina. 1, 2, 3, 4, hasta que un día tenía como 8. Habían pasado 3 años y había tratado de conseguir recursos, no tenía la fundación constituida y nada, hasta que un día recibo una donación de 400 millones de pesos del gobierno colombiano, en donde me regalan una cocina dentro de una instalación militar para capacitar soldados heridos en combate. Ahí los proyectos sociales pasan a ser la fundación. Pues yo digo que la fundación nació desde el principio porque lo más importante de una fundación es como el alma. Y ahí empezamos a capacitar soldados heridos en combate. Este año esperamos a capacitar a más de 100 soldados heridos en combate y esposas de soldados en esa cocina. Y cuando empieza el proceso de paz, yo empiezo otra vez, vuelvo por donde empecé, a replantearme ese sueño por un lado y a replantearme esa responsabilidad que tenemos como colombianos por el otro. Yo digo, bueno, yo todo lo que he sabido en mi vida, bueno, gracias a esos proyectos sociales también me habían nombrado líder latinoamericano de paz por una organización que se llama el Global Non-Killing Center, que es una organización de paz en Hawái, es una de las más importantes del mundo, y así recibí un entrenamiento bastante especial porque éramos 15 jóvenes del mundo, líderes como de cada continente, y teníamos 30 entrenadores para 15. Estaba la hermana de Obama, estaba Bernard Lafayette, el profesor de Martin Luther King, estaba Marian Maguire, la premio Nobel de Paz. Era gente impresionante. Pero una de las cosas que nos enseñaron y que yo creo que hizo que ese curso de no violencia fuera bastante interesante era que no nos enseñaron solo de paz, porque es que la paz no es un dibujo bonito. Uno tiene que, para saber de paz, tiene que saber de guerra. Nos llevaron al comandante de la CIA para el comando asiático, nos tocó firmar tratados militares entre China, Japón y Estados Unidos para todo el Pacífico, y entendimos qué era la guerra y qué era la paz, o por lo menos creo yo haberme dado un buen panorama. Entonces cuando llego yo digo, yo tengo una serie de herramientas y de experiencias en mi vida que si las utilizo la palabra resiliencia, puedo hacer mejor que simplemente contar historias de que algún día casi me muero o que algún día estuve por malos caminos. Ahí es cuando empiezo a decir, bueno, si yo detrás de un fogón no puedo sentarme a esperar a que el presidente de turno haga la paz, o a que el secretariado haga la paz, o a que los militares de turno hagan la paz a través de la guerra, ¿yo cómo voy a hacer la paz? Si yo, Juan Manuel Barrientos, tengo que hacer la paz, ¿cómo la hago? La paz de toda Colombia. Yo digo, cocinando. Entonces, inmediatamente empecé un proceso bastante delicado, al cual ni siquiera le conté a mi familia, que le cuento todo, y arranqué durante 3 meses a acercarme a exguerrilleros. Empecé a hablar con ellos. A los 3 meses invité a mi mamá, fuimos inmediatamente, o sea, nunca se negó, me dijo, ¿por qué no me habías contado antes? Fuimos y los conocimos y tomamos una decisión. Y fue asumir el riesgo de una idea, pero una idea también bastante arriesgada, porque no era una idea de que si yo hago una campaña y de pronto el rojo no era, o el azul no era, o la persona que estoy utilizando o la que me estoy acercando no era. Nosotros hoy asumimos un riesgo de decirle a las FARC, vengan que nosotros los contratamos, vengan que nosotros les enseñamos a cocinar, desmovilícese. Es un riesgo más grande porque es un riesgo familiar. Llevamos 1 año en hacerlo público, nos acercamos a estos chicos y además también teníamos otro riesgo, y era que el ejército nos cerrara las puertas porque de pronto dijeran o los unos o los otros, o si usted está ayudando a los exguerrilleros, ¿por qué no nos venga a ayudar a nosotros? Porque pues ellos son nuestros enemigos. No pasó nada de eso. Todo el mundo nos abrió las puertas. Ahorita el ejército y el Ministerio de Defensa nos tienen las puertas abiertas.
lanzamos el proyecto y empezamos a enseñarles a cocinar aparte. Entonces aquí teníamos los soldados, les enseñamos a cocinar, y aquí tenemos los desmovilizados, les enseñamos a cocinar. Hasta ahí les entregamos unos diplomas, unos certificados de que estuvieron con nosotros. No tenemos en este momento resolución del Ministerio de Educación, pero tenemos, yo les digo a ellos, tenemos algo importante. Eso importante es lo siguiente: si usted fuera el dueño de un restaurante y le llega un chico graduado de alguna universidad de Colombia, o le llega un chico graduado por El Cielo, que es uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, ¿usted a cuál contrata? Así el del Cielo no tenga resolución, porque simplemente está emitiendo un certificado. La mayoría nos respondió que El Cielo, y eso hizo que confiaran en nosotros para educarnos.